subía a Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. ¿Con que eres el Hijo de Dios? ¿Con que eres el Rey de los judíos? ¿El Rey del mundo? ¿El Rey de los pecadores? ¿Con que tú eres el Creador de toda la creación? A ver, sálvate, sálvate. ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu poder? Demuéstralo. ¿Dónde está tu Padre? ¿Dónde está tu Padre? Sálvate. ¿Dónde está tu gloria? Aquí vas a buscar. ¿Dónde está? Aquí vas a sanar. ¿Dónde sanamos? ¿Dónde sanas a ti mismo? No puedes ni caminar. Por la vida dolorosa que es la vida del dolor, como deja en Cristo Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor por ti y por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre hoy salva al mundo de condenación. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Gloria a Dios. Bueno, buenos días, hermanos. Feliz día de resurrección. Espero que se encuentren bien en casita. Espero que sí. Gracias por el privilegio que tenemos de poder compartir en este día tan especial. Y bueno, yo quiero compartirle de parte de la palabra de Dios el mensaje de la resurrección. Quiero leerle lo que dice Lucas 22, del 14 al 20.
Fue la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Fue la última reunión, la última comida que Jesús tuvo con sus discípulos. Y dice Lucas 22:14, dice: cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos y les dijo: cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de partir, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta aquel día en el reino de mi Padre. Y tomando la copa después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé más del fruto de la vid hasta que venga en el reino de mi Padre. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Jesús, aquí miramos que Jesús, antes de partir de la tierra, dejó instrucciones muy especiales antes de irse. Y una de ellas fue que lo recordáramos. Lo que leímos ahorita en el versículo 19, que lo recordáramos, que hiciéramos memoria de Él, que hiciéramos memoria de su obra, lo que Él hizo. Y esto es lo que estamos haciendo, no solamente en este día tan especial, sino es lo que hacemos cada vez que nos paramos a compartir su palabra. Estamos recordando lo que Él hizo en la tierra. Y qué mejor para compartir ese mensaje en este día que estamos celebrando ese día. Nadie sabe exactamente el día, pero no importa el día, lo que importa es de que Él vino a morir, murió y resucitó. El apóstol Pablo, al escribir y mirar el reflejo de la cruz, miraba la gloria de la gracia de Dios manifestada de muchas maneras. Acuérdese, Pablo es el que escribió más escritos acerca de la muerte y resurrección de Jesús. En sus escritos podemos ver cómo él visualizaba el sacrificio de Jesús. Así como un diamante resalta las muchas facetas y los muchos colores hermosos que salen de uno de ellos. Así Pablo, cuando miraba y cuando escribe acerca de la cruz, él podía mirar, él podía que de la cruz resaltaban muchas facetas de bendición para la gente en la tierra. Él miraba cuando escribía y miraba la cruz, miraba todas las bendiciones que salían de ahí, todas las bendiciones que vienen de ahí, de la cruz del Calvario. Cada una de estas facetas que resaltan de la cruz son facetas de poder para todo aquel que se atreve a creer en esta obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pablo, escribiéndole a los Corintios, en 1 de Corintios 2:24, él dice dos cosas muy importantes. Dice: Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. O sea que en Cristo estaba todo el poder de Dios y estaba toda la sabiduría de Dios en Cristo, en el Mesías. Por eso cuando Pablo miraba la cruz, él miraba todos esos atributos, todas esas bendiciones a favor de nosotros aquí en la tierra. El sacrificio de la cruz tiene poder para convertirnos en hijos de Dios, si es que creemos
en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El apóstol Juan, escribiendo en su evangelio, esto es lo que él dice en el evangelio de Juan 1, 12 y 13. Dice: pero a todos los que le recibieron, a todos los que recibieron el mensaje de la cruz, a los que creyeron, dice, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder, Dios les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice Pablo, mirando la cruz, los cuales, dice, no nacen de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. O sea que el nacimiento espiritual es directamente de Dios. Dios engendra a sus hijos a través del mensaje de la cruz. Jesús tuvo muchos nombres. Fue llamado el Hijo de Dios. Había un ciego que, cuando dice la Biblia que cuando escuchó que Jesús venía, él gritaba: Hijo de David. Fue mencionado Hijo de David. ¿Por qué? Porque la Escritura decía que iba a venir de la familia de David, del linaje de David. Y Jesús le llamaban el Hijo de Dios, le llamaban el Hijo de David. Pero también le llamaban, y él mismo se puso ese título, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Él mismo se llamó el Hijo del Hombre. En otras palabras, Él se hizo Hijo del Hombre para que todo aquel que cree en este mensaje pueda ser hijo de Dios. Porque solamente haciéndose como uno de nosotros podía salvarnos. Jesús se hizo Hijo de Hombre para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios. Esto es lo que dice en Lucas 19:10. El escritor Lucas dice: porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pablo le dice a los filipenses que Jesús era Dios mismo en un cuerpo como uno de nosotros. Le dice a los filipenses en Filipenses 2:6, dice: existía en forma de Dios. O sea que ya era Dios. Existía en forma de Dios. Y luego dice: Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de servidor, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en esa condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y dice, obediente hasta la muerte. Pero termina diciendo algo: obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No era cualquier muerte. Dice, sino a la muerte de cruz. Fue obediente al Padre. Si Cristo no hubiera obedecido, no tuviéramos salvación. Pero porque Él fue obediente y fue a la cruz a morir en nuestro lugar, por eso es de que ahora Pablo, cuando escribe, él puede mirar las bendiciones que salen, que resaltan del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pablo dice: para los que no creen, dice, para ellos es una locura. En 1 Corintios 1:18 dice: porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es una locura, pero para nosotros que somos salvos es un poder de Dios. Hay un poder de Dios. El mensaje de la cruz tiene poder para hacer justo a las personas. El mensaje de la cruz tiene poder para ser justos delante de Dios, para podernos parar delante de Dios cuando alguien se atreve a recibir este mensaje. El mensaje de la cruz nos hace perfectos, justos delante de Dios. ¿Por qué?
Porque Jesús se hizo pecado. Él se hizo un pecador como nosotros, para que todo aquel que en Él crea, su justicia sea imputada a Él al momento que alguien se atreve a creerlo. Por eso cuando Pablo, en su segunda carta a los Corintios 5:21, cuando él ve la cruz, cuando ve a Jesús en la cruz, él puede mirar muchas facetas de bendición que salen de ahí. Y esto es lo que dice. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. O sea que no tenía pecado. Era el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. Pero dice que Dios por nosotros, al que no conoció pecado, nunca tuvo pecado. Dice, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justos delante de Dios. Dice, pero en Él, ¿en quién? En Jesús. Jesús retó a los judíos, a los que habían creído en Él, a que le buscaran alguna falta. Y en el Evangelio de Juan 8:46 dice, Él más bien retándolos les dice, ¿quién de ustedes me culpa de pecado? Y como no le pudieron encontrar ningún pecado, tuvieron que buscarle falsos testigos, dice la Escritura. Y aquí es donde miramos el Evangelio de Mateo, en Mateo 26. En Mateo 26 podemos leer esto. Dice Mateo 26 del 59 en adelante. Dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra él, con el fin de darle muerte. Dice, y no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, les dijo, ¿no respondes? Le dijo a Jesús, ¿no respondes nada? Que testifican esto en contra de ti. Jesús se quedó callado y el sumo sacerdote le dijo, te ordeno que por el Dios viviente, que nos digas, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Jesús le contestó, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Él les dijo, Él es digno de muerte, le dijeron. Es lo que le contestaron. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le bofeteaban y le decían, adivina, Cristo Mesías, ¿quién es el que te ha golpeado? Le levantaron falsos, porque Jesús era el Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación. La ley Dios les había establecido desde cuando Él sacó su pueblo de Egipto, que mataran un cordero por familia. Y algo que la ley les especificó era que antes de sacrificar ese cordero tenían que separarlo del montón por 14 días. Por 14 días lo hacían a un lado y lo estaban inspeccionando, porque lo iban a sacrificar, porque tenía que ser un cordero sin mancha y sin contaminación,
porque representaba, era una sombra del Cordero de Dios que iba a venir más tarde, del Mesías. Dice la ley que por 14 días las familias se mantenían chequeando a ese cordero, que no estuviera piojoso, que no estuviera ciego, que no estuviera manco, que estuviera perfecto. Y cuando miramos aquí, eso es lo que hicieron con Jesús. Como no le encontraron mancha, no le encontraron nada, tuvieron que traer testigos falsos. Es interesante que los que declararon que era un cordero sin mancha y sin contaminación no fueron los discípulos, fueron los incrédulos, los religiosos. Fueron los que dijeron que no encontraron nada en él. Estuvieron buscando y tuvieron que falsificar testigos, sin darse cuenta que ellos estaban cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento, que el Cordero de Dios que iba a venir no iba a tener mancha, no iba a estar contaminado con el pecado. El mensaje de la cruz tiene poder para quitar la maldición del pecado de una persona. Por eso dice la Escritura que Jesús se hizo maldición, para que todos los que creemos podamos disfrutar de las bendiciones de Él. Pablo, escribiéndole a los Gálatas, les dice: Cristo o el Mesías, dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado, que es crucificado en un madero. La ley había declarado maldición a todos aquellos que los ponían en una cruz. Y Jesús se hizo maldición para que nosotros recibiéramos su bendición. Por eso el mensaje de la cruz tiene poder para sanarnos físicamente, espiritualmente y emocionalmente. Jesús se hizo enfermedad para que todos los que creemos en ese mensaje de la cruz podamos disfrutar de la salud física, emocional y espiritual. Como 740 años antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías ya había profetizado eso. Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, dice, y sufrió nuestros dolores. O sea que lo que le hicieron en la cruz del Calvario, lo que le hicieron nos pertenecía a nosotros. Pero dice que Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió por nosotros. Dice: nosotros le tuvimos por azotado. En otras palabras, no fueron los romanos los que lo azotaron, fuimos nosotros con nuestro pecado. Nosotros le tuvimos por azotado, dice el profeta Isaías, como herido por Dios y afligido. O sea que el pecado de nosotros cayó sobre Él. Dice: pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo la paz a nosotros cayó sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. El mensaje de la cruz tiene poder para quitar la pobreza. Dice la Escritura que Jesús se hizo pobre para que todos los que creamos en Él seamos ricos. En la encarnación, Jesús se hizo pobre, se vistió de pobreza. Cuando entró a este mundo, se vistió de pobreza como uno de nosotros. En su encarnación se hizo pobre para que a través de su pobreza llegáramos a ser ricos delante de Él. Esto es lo que Pablo expresa a los Corintios en su segunda carta. En Hechos 9 dice: porque
conociendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a nosotros se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Pablo está expresando eso. Dice, para que ustedes, aquí Pablo le está hablando a un pueblo que no era judío, para que ustedes puedan ser ricos. Él se hizo pobre. La verdadera riqueza no son las cosas materiales, son el verdadero gozo. La riqueza es el verdadero gozo, la riqueza es la verdadera alegría, la riqueza es la verdadera paz. Y estos vienen de Dios a través de Jesús. Por eso Jesús dijo, les dejo mi paz, pero no les dejo la paz que tiene el mundo. Les dejo mi paz. Esa paz llegó del cielo. La verdadera paz, la verdadera alegría llegan a través de Jesús. Nosotros medimos la riqueza con cosas materiales, pero déjame decirte, la gente puede tener muchas cosas materiales, pero si no tiene la paz, de nada sirve. Pero cuando somos ricos y tenemos la paz y el gozo de Jesús, no importa si tenemos. Pablo podía expresar, yo soy el mismo. Si tengo abundancia, si tengo escasez, eso es riqueza. Eso es riqueza. Por eso el mensaje de la cruz tiene poder para que Dios viva en una persona. Jesús murió en la cruz, en mi lugar, para que yo lo deje vivir su vida en mí, por la eternidad. Pablo le dice a los Gálatas una vez más, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Pablo expresaba muchas cosas que salían de la crucifixión, que salían de la cruz. Él miraba el dolor de Jesús convertido en bendiciones para el ser humano, para el hombre. Así es como una persona se puede convertir en el templo del Dios viviente. Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así es como una persona se convierte en el templo del Dios viviente. Pablo, escribiéndole a los Corintios en su segunda carta 6:16, les dice, porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, Dios les había dicho que Él iba a venir. Como Dios dijo, habitaré entre ustedes. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto ocurre cuando invitas a Jesús a tu vida. Te conviertes, nos convertimos en el templo del Dios viviente. Por eso Pablo escribió que nosotros somos el templo de Dios. Porque cuando invitamos a Jesús a nuestra vida, Dios empieza a vivir en nosotros. Nos convertimos en el templo del Dios viviente. Por eso el mensaje de la cruz tiene poder para meternos al reino de los cielos. Jesús entró en la tierra a través del nacimiento físico, a través de María, para que todo el que en Él cree, para que todo aquel que cree en este mensaje de la cruz pueda entrar al reino de los cielos. Jesús vino y entró a esta tierra físicamente para meternos espiritualmente al cielo, porque es de la única manera que podemos entrar al cielo. Esto no puede entrar, lo físico no puede entrar, tiene que ser cambiado, transformado, y el único que puede transformarnos es Jesús. Esto fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Aunque era un maestro de la ley, necesitaba ser transformado. En Juan 3, 5 y 7, esto es lo que Jesús le dijo: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Dice, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Solamente hay dos nacimientos, el carnal y espiritual. Y aquí Jesús le explica esto a un hombre que era maestro de la ley. Y le dice, no te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El apóstol Pablo le dice a los Corintios en su primera carta, el 15:50, dice, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden entrar, no pueden heredar el reino de los cielos. Dice, ni la corrupción puede heredar la incorrupción. O sea que necesitamos ser transformados, necesitamos ser cambiados. Y lo que cambia a una persona es el mensaje de la cruz, el recibir el mensaje de la cruz. Por eso Pablo dice, todos los que le recibieron y los que creen, los que lo reciben y los que creen. El mensaje de la cruz tiene poder para reconciliarnos con Dios. El mensaje de la cruz tiene poder para reconciliarnos con Dios, porque estábamos enemistados con Dios desde Adán y Eva. Nos puso enemistad con Dios el pecado de Adán y Eva. Pablo escribiéndoles a los colosenses, en Colosenses 1:19 al 23, empezando del 19 en adelante, dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Dios vivía en Cristo, Dios vivía en Jesús, porque Cristo era Dios mismo. Es lo que la Escritura nos dice. Dice, y por medio de Él Dios reconcilió a todas las cosas. Él hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de su sangre en la cruz. Él reconcilió. La crucifixión no solamente nos reconcilió a nosotros, afectó toda la tierra, afectó los cielos. Por eso es de que Jesús le dijo a sus discípulos las últimas palabras que les dijo, toda autoridad se me ha dado. Por eso les dijo, toda la autoridad se me ha dado. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Por eso Jesús podía decir eso, porque Él conquistó en la cruz del Calvario. Por eso Jesús, cuando enseñó a sus discípulos a orar, les dijo, cuando oren, oren a su Padre que está en los cielos. En otras palabras, pueden entrar directamente, no necesitan a nadie si me tienen a mí. Por eso, todo el creyente en Jesús, cuando oramos, todo lo terminamos en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que la Escritura nos dice. Así es como entramos a los cielos, como hijos de Dios a través de Jesús. Ahora hace sentido. Sigue diciendo Pablo en la Escritura de los Colosenses 1, el 21. Dice, eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. O sea que los colosenses no eran judíos. Pablo, como judío, está expresando, esto los incluye a ustedes. Dice que antes no estaban con Dios, que antes estaban lejos de Dios. Dice, eran sus enemigos, estaban separados de Él por su mala conducta, por sus malos pensamientos y por sus malas acciones. Pablo le está explicando a los que no eran judíos, como nosotros. Dice, pero ahora Él los ha reconciliado
Jesús reconcilió al judío, Jesús reconcilió al que no era judío como nosotros, pero Él los ha reconciliado consigo mismo. La muerte de Cristo en su cuerpo físico nos reconcilió. Es lo que Pablo está expresando. A través de su cuerpo físico, Él nos reconcilió. Dice, y como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. O sea que Jesús es el que nos ha trasladado a la presencia de Dios. Dice, ahora ustedes son separados, ahora ustedes son santos. Dice, ahora ustedes son libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin mancha, sin falta. Déjame decirte, a eso vino Jesús, a quitar el pecado del mundo. Por eso le está diciendo a los colosenses, si ustedes tienen a Jesús en sus vidas, pueden presentarse delante de Dios sin mancha y sin arruga, porque Dios no nos ve a nosotros, ve a su Hijo. Por eso Pablo decía, Cristo está en mí. Pero les dice, pero deben seguir creyendo esa verdad y deben mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron las buenas nuevas, cuando recibieron las buenas noticias. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo. Y dice Pablo, y yo, Pablo, fui designado, fui servidor de Dios para predicar esas buenas noticias a todo el mundo. Por eso mi pregunta es, ¿ya te reconciliaste con Dios? ¿Ya te reconciliaste con Dios? Y si no te has reconciliado con Dios, a eso vino Cristo, a reconciliarnos con Dios. Pablo nos dice cómo podemos ser reconciliados. Y voy a terminar con esta escritura. Pablo dice, ¿cómo es que podemos ser reconciliados? Le dice a los romanos en Romanos 10:8 al 10. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el dueño, que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Todo lo que necesitas es creer el mensaje, recibirlo y decirle, Dios, y yo creo, y yo te recibo como Señor y como dueño de mi vida. Ven a mi vida y te confieso como Señor y dueño. Gracias por su atención. Dios los bendiga y feliz día de resurrección. Que Dios esté con ustedes, que este sea un día, aunque están ahí en su casita, disfrútenlo, recordando lo que Jesús quiere que hagamos, que lo recordemos lo que Él hizo por nosotros, que murió. Y hubo tristeza cuando los discípulos se dieron cuenta que había muerto, pero hubo gozo cuando se dieron cuenta que había resucitado. Por eso debemos de ser gente alegre, porque servimos un Dios que está vivo, no está muerto. Desde que Dios me los bendiga y feliz día de resurrección. Gracias por su atención.